Amigos, bienvenidos a Leer es un placer, el programa que produce Telemiño desde los locales de la institución cultural más prestigiosa de Ourense, desde el Liceo. Vamos a comenzar conociendo cuáles son los libros más vendidos y los más nuevos, las novedades. Elijan ustedes, porque yo le doy la oportunidad a mi montadora y amiga Eva para que empecemos como ella quiera. Adelante, Eva. Os tres máis vendidos son Naturizo, O retorno das flores, da editorial Ourense Inteo, Toribio e o contador de contos, de Carlos Casares, editado en Galaxia, Como tener ideas, da editorial Narval. Tengo el gusto de recibir en nuestro programa pues, a una persona que es escritor, que es periodista, que también como yo ha pasado y pasa por el mundo de la política como asesor de políticos importantes y que escribió hace ya años un libro de una historia amarga, triste pero profunda, que fue el caso del metílico. Después escribió otros libros que los tengo aquí apuntados, son El 4 esquinitas tiene mi cama, El nunca guarde las cosas rotas, y la visión del mundo a través de un niño de 10 años. Él pues, es conocido, aquí en Ourense pues, es un personaje y tengo el placer de anunciarles que está a mi vera, que ha aceptado mi invitación y yo estoy feliz por ello, Fernando Méndez. Gracias por venir, por estar aquí. ¿Y de qué hablamos, Fernando? Porque contigo es un placer hablar de cualquier cosa. Un placer estar con todos, un placer que me hayas invitado, Enrique. Y bueno, pues hablar de literatura y hablar de periodismo siempre es una satisfacción porque es, digamos, lo que nos mueve en la vida, ¿no? El tema de contar historias, el tema de las emociones, el tema del sentimiento fundamental es lo que mueve al ser humano y lo que mueve toda la vida, ¿no? Y yo, curiosamente y concretamente en el tema del metílico, bueno, ahora que se cumplen 55 años de aquella tragedia, de aquella historia de dinero, veneno y muerte que tuvo su cuna, su epicentro aquí en Ourense y que se ha desperdigado por todo el mundo, bueno, creo que es una buena manera de reivindicar y de recordar a aquellas víctimas, a aquellas familias que vieron cómo sus seres queridos fallecían o se quedaban ciegos en pocas horas por haber cometido, digamos, la atrocidad, entre comillas, de tomarse una copa de licor café o de aguardiente, que era simplemente, digamos, lo que los llevaba a la muerte porque esto era un veneno que se había extendido por toda la población. Entonces, yo creo que la historia del metílico es una historia que todavía está por contar, precisamente porque en el año 1963, en aquella primavera, donde nos encontramos en este momento, en aquel mes de mayo, en aquel mes de abril, cuando saltó la alarma de aquella historia del metílico, la gente no sabía realmente qué era lo que ocurría, por qué se quedaban ciegos a las pocas horas, por qué morían entre tremendos dolores abdominales y fundamentalmente porque esto ocurrió y influyó mucho a la gente más humilde, a la gente que no tenía medios, a la gente del rural. Y yo, pues al cabo de 30 años, cuando tuve conocimiento por mi trabajo periodístico de esta historia, me quedé asombradísimo que después de tantísimos años esto se haya querido tapar. Yo creo que fue por vergüenza, yo creo que fue porque en este proceso hubo sentencia, pero no hubo justicia, porque al final los muertos se quedaron en sus lápidas, los ciegos se quedaron en sus casas y ninguno cobró, ninguno de los familiares, una indemnización por aquello que había sido una tremenda tragedia. Es curioso cómo el egoísmo, la ambición de los seres humanos muchas veces, aunque sea en una historia totalmente distinta, se repite en el tiempo porque es un proceso de ambición de aquellos personajes que tú narras en tu libro. Con un hecho singular que estos días ha ocurrido también aquí en Galicia, en Tui, que es la desgracia de esa explosión de un tipo ambicioso que acumulaba productos explosivos sin tener en cuenta ninguna medida precautoria y de repente la tragedia se ha centrado en la gente más humilde, en los vecinos que han perdido su casa y allí, en la época que tú narraste en el libro, fueron la gente más pobre los que sufrieron la ambición de todos aquellos insensatos.
Es verdad. Sí, sí, además esto es también, me acuerdo ahora mismo del tema de la colza, a principios de los años 80, del aceite de colza, es decir, todo este tipo de circunstancias suelen afectar fundamentalmente a gente humilde, en primer lugar, pues porque son gente que en aquel momento, hoy en día ya es muy complicado, es muy difícil porque hay todo tipo de información y estamos a un golpe de clic en el móvil de poder tener todas las noticias y la información que queramos, ¿no? Pero si nos retrotraemos 50, 60 años atrás o incluso menos tiempo, pues hay que pensar que el ámbito rural pues era un ámbito donde costaba incluso salir adelante en el día a día. O sea, estamos hablando de unas épocas en las que había que vivir para comer, por así decirlo, ¿no? Intentar sobrevivir. Entonces, el hecho de que personas desaprensivas se hubiesen aprovechado en aquel momento de la bondad de la gente, tanto en España como en otros países donde llegó el envenenamiento del metílico, que fue el más grave ocurrido en el mundo, y yo como siempre digo, fue quizás la mayor tragedia en tiempos de paz en el siglo XX, porque gente que muere envenenada por el metílico está muriendo prácticamente todos los meses en el mundo. Se dan muchos casos en Sudamérica, en las antiguas repúblicas soviéticas, es decir, el metílico sigue atacando porque es un alcohol muy barato, evidentemente es venenoso, y en aquel momento muchísimo más. Entonces yo cuando hacía estas reflexiones, cuando veía la tremenda injusticia que hubo con las familias, con la gente que se quedó ciega, bueno, como periodista siempre intentas marcar una distancia, ¿no? Siempre intentas preservar todo de la objetividad que tiene que llevar a cabo tu trabajo, pero me resultó prácticamente imposible. Entre otras cosas porque si entrevistas a una persona que se ha quedado ciega de la noche a la mañana, si lo ves con su mujer, si lo ves con sus hijos y ves cómo todos están aguantándose para no llorar mientras esa persona te está contando eso, bueno, evidentemente tienes que ser de piedra para no sentir, ¿no? Y a pesar de todo eso yo quise mantener la objetividad, nunca busqué el sensacionalismo, nunca quise, digamos, aprovecharme, entre comillas, de todo aquello, simplemente lo que quise fue contar esa historia, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que he hecho en falta es que solamente en Canarias, un lugar donde se descubrió, curiosamente, todo el tema del metílico a raíz de una farmacéutica, quitando un pueblo que se llama Aría, una pequeña localidad donde le hicieron un homenaje a las víctimas, a la farmacéutica, nunca más o en ningún lado se le ha hecho un homenaje a las víctimas del metílico y a la gente que ha sufrido esto. Pues ahí está la idea. Pues mira, es el momento de lanzarlo, a ver si alguna autoridad, ahora que está todo tan revuelto y todo el mundo quiere ponerse medallas y decir que yo no he sido, y otros decir que malo es el fulanito, sin darse cuenta de que si se miran al espejo están también preñados de cochinadas, casi todos. Pues el que se hiciera un homenaje a las víctimas del metílico sería hacer justicia. Bueno, y de todos los demás libros, porque yo te he invitado un poco para que me hagas un resumen de cuál es tu estado anímico actual en relación a tu profesión de escritor. Bueno, yo al terminar el tema del metílico, digamos que necesité desintoxicarme, por así decirlo, ¿no? Porque fueron 5 años de trabajo, 5 años de investigación, viajando por diferentes lugares, 5 años escuchando testimonios verdaderamente duros. Cambié completamente de registro porque yo creo que escribes también en función de tu estado de ánimo, ¿no? Y entonces me apetecía hacer cosas de ficción. De hecho, cambié completamente el registro y escribí una novela de humor espiritual que se llama Nunca guarde las cosas rotas, y está 4 esquinitas tiene mi cama, que es la novela de humor espiritual. Y a continuación quise con Nunca guarde las cosas rotas meterme a través de la visión de un niño en la guerra civil, al margen de política, al margen de unos de un bando o de otro bando. Evidentemente la infancia no entiende de eso. La inocencia infantil quizás es el mayor tesoro que tengamos en la vida, eso que nos dura muy poquitos años y que posiblemente a partir de los 10, los 11 años va disminuyendo y va menguando. Bueno, pues yo quise quedarme en ese hecho, en un niño que vive en la atrocidad de la guerra civil a través de un hecho muy traumático que le sucede, y cómo a través de esa visión de ese niño vamos descubriendo la realidad de España en 1936 y cómo él se está haciendo preguntas que muchas veces nos pueden parecer absurdas desde el punto de vista de personas adultas, pero que son tremendamente cabales desde el punto de vista de un niño de 10 años, ¿no? Y entonces esta historia, la de Nunca guarde las cosas rotas, es una historia emotiva
pero es una historia también de optimismo, una historia de mirar hacia adelante, una historia de reivindicar esa inocencia infantil que hoy en día está tremendamente pisoteada con las guerras, con todo el daño que le estamos haciendo a los niños, porque no te olvides que el mundo está hecho para los mayores, el mundo no está pensado para los niños. Y entonces eso trae consigo que precisamente la infancia sea una etapa que está muy machacada, una etapa en la que no se tiene prácticamente en cuenta. Yo un poco lo que he querido con esta novela es reivindicar precisamente esa inocencia infantil. Pues me parece muy noble, me parece muy bien y te doy enhorabuena y te deseo mucho éxito con ese trabajo y con todos los que ataques en el sentido de legionario de las ideas y legionario del trabajo. Gracias por tu presencia. No te pregunto por la situación española porque no está el horno para disgustos. Así que en otro momento, cuando todas las aguas se remansen, ya hablaremos más y te haré preguntas tal vez un poquito más complicadas. ¿De acuerdo? Un placer, Enrique. Pues seguimos con el programa. As tres novidades desta semana serían Paco Papán, da editorial de Oco Editora, por Pata Crúa, e as ilustracións son de Evelyn Dividi. Conta Paco que é un rapaz bastante despistado, cando lle encargan as cousas, pois ao final fai todo do revés, pero ten un final moi divertido e moi feliz. A segunda sería El río que se secaba los jueves e outros cuentos imposibles, do ourensán Víctor González, e as ilustracións son de Pablo Amargo, está editado en Calandraca. Tamén son 90 relatos, 90 contos, que están agrupados en un bloque de 10, un bloque temático por 10 apartados, e son contos, dende imposible ao posible, contos surrealistas, lóxicos e ilóxicos, unha moi boa lectura para esta fin de semana. Esa terceira, esta novela, Anagnórise, de María Victoria Moreno, editada en Galaxia, editorial Costa Oeste. Como dedicamos as letras galegas deste ano a María Victoria Moreno, é unha novela de amor, ademais que parece un pouco como se estivésemos vendo unha road movie, así a verdad que está moi ben, ao final é unha búsqueda, non? Dun mesmo, está moi ben. Tamila Alem González, bienvenida. Gracias. Eres muy joven. Sí, un poco. ¿Cuántos años tienes? Se te puede preguntar, eres tan joven que no es indiscreto preguntarle. Tengo 23. A una flor preguntarle, ¿cuándo has empezado? ¿Cuándo has dejado de ser capullo a ser flor? Es simplemente buscar el momento. Muy bien, bienvenida. Dice aquí que escribes una poesía muy social y comprometida, que en el 2015 decidiste lanzar un blog que se llamaba Darling Bolboretas. No me confundo, ¿no? Muy bien, vale. Y publicar con la ayuda de Vladimir Baz un poemario que se llama Darling Bolboretas. Sigo exacto. Sí. Muy bien. Desarrolló diferentes recitales dentro del grupo Bildung. Muy bien. Gestionado por creativos orensanos. También participa con el colectivo Esbardalle, Comando Esbardalle. En recitales poéticos por toda Galicia. Y que su último poemario, que es ese que está sobre la mesa, me supongo, dice aquí que es recientemente publicado, lleva como título Tremenda Mujer. Sí, por su cara y por sus tatuajes parece más que una tremenda mujer, una tremenda jovencita. Bienvenida. Gracias. Después de leer lo que haces y lo que has hecho, pues me gustaría un poco preguntarte, ¿cómo ha sido en ti el nacimiento de ese deseo literario? Máis que un desexo literario é unha loita social e colectiva. O sea que, pero tú no piensas en la literatura, ¿piensas en qué? Penso na literatura como axuda para efectuar unha loita, que é o feminismo. Bueno, pero no tiene nada que ver, es literatura de vanguardia, se llamaba en mis tiempos, cuando se hacía con fines de revolucionarios inclusive. ¿Tú eres revolucionaria? Intento.
Intenta. ¿Y cómo ve la revolución una mujer joven como tú? Complicada. Complicada. Ahora, ¿Por qué momento no complicada? estamos. ¿Qué factores te hacen calificarla de complicada? O momento social no que estamos. ¿Porque Creo que crees non que la é fácil. sociedad está cerrada a la evolución? Creo que a xente nova está cerrada. ¿Cómo? A evolución. Que a xente nova, creo que a que está La máis gente nueva está también cerrada. un poquito. ¿Tú crees? Pues yo creo que ahora la generación actual es la más abierta que yo he conocido. En fin, te lo digo por mis nietas y por mis hijos, Sí? que sí, que son maravillosos, gente muy joven y muy abierta. ¿Y cómo crees tú que deben ser esos poemas? ¿Por qué no me lees alguno de ellos para orientarme un poco? Porque decir hago poemas revolucionarios o Sí, claro. de evolución social, pero me gustaría que el movimiento se demuestra andando y que me leyeras alguno. Vale, pois vou Venga. chelero, vale? El que tú quieras. Titúlase Taparnos para estar menos vacías. É o corazón que murcha, porque esta sociedade nos está murchando, con tantas suores varada en van, con tanto fillo mal parido e non querido, con tanta falta de estado de benestar prometido, cun feixe de solapas como remendo, con nais matadas e pais ausentes, con tanto fío para tantas poucas agullas, que hai tempos se perderon, pérdidas sabidas e queridas, e outras roubadas. Porque o riso xa se sobrevalora tanto como o diñeiro, e as gañas se desbotan no comezo dun luns calquera. Os beizos quebranse pola sede máis que polo frío, e xa van moitas vaguas sen sentido, de tanta xente, como raiva medos, o medo á loita, o medo á queixa, o medo a non saber o preciso. No momento cómplice de tantas caricias, vos tempos en malas etapas, que nos destruen tanto por dentro. Escapatorias dignas de estudo e entendemento, sutiles maniobras de trapecista en paro. Estamos parados ante un desastre e seguiremos camiñando, porque non só hai luns calqueras, hai luas cheas que dignifican o desastre, a formación como meta de autocoñecernos e salvarnos dun abismo fondo e cada vez máis constante. Consolamos en mentiras manipulables e decidimos taparnos para estar menos vacías. Gracias por tu presencia, que consigas tus fines, estás en el momento más bonito de la vida, eres joven y en ese momento el tener una ilusión tan noble como la que tú tienes merece el premio del éxito. Que lo tengas profundamente y cuando sea más sonoro, con mucho gusto te lo cantaré y te ayudaré en lo que yo pueda. Vale, Gracias. Seguimos con el programa, adelante. A recomendación para esta semana é Mi mamá, da editorial Gar, e o autor e ilustrador é Guido van Genessen. Aquí, pois nada, é polo día da nai, pois como ao final eles soan o escondite dentro da casa e cando se atopan, pois ao final pois fúndense nun gran abrazo. El vigués Santiago Lopo nos regala una novela, una aventura entre dos mundos, el mundo virtual y el mundo real, muy de los tiempos de hoy, que es uno de los grandes descubrimientos de la literatura infantil y juvenil, pero que, gracias a su buena narrativa, es un auténtico descubrimiento para todo tipo de edades. Amigos, llegamos al final del programa. Gracias por la atención que nos prestan. Recuerden que Leer es un placer, es un programa que produce Telemiño en la ciudad de Las Burgas. Concretamente lo hacemos aquí en los salones del Liceo de Orense, que como dicen, y es verdad, es la organización cultural de más prestigio de la capital. El programa se puede ver también a través del canal 133 de R Televisión. Y si no tienen ustedes esa posibilidad, ponen ustedes en internet telemino.com y allí estamos. Gracias por la atención. Este fue un programa más de Leer es un placer. Gracias por su atención.